el carácter de Dios. Y hoy hablaremos del carácter, atributos, personalidad, naturaleza y cualidades de Dios. Al conocer su palabra, conocemos quién y cómo es Dios. Y Cristo fue el que dio a conocer a Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y la palabra carácter, porque vamos a estar hablando del carácter de Dios, pero yo quiero que le entendamos bien este concepto, la definición de la palabra carácter. Dice, se conoce como un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo y que lo distingue. La palabra carácter viene del origen griego carácter. En latín es carácter, que significa el que graba. Mira eso, el que graba. Es un sello distintivo, es la marca que se imprime, se pinta o se esculpe en algo. Ejemplo, esa marca que produce el hierro, ese hierro caliente y marca a algunos animales del rebaño para que se puedan distinguir de otros. Así que prácticamente el carácter es la marca o el sello de una persona o de una identidad, la caracteriza, ¿verdad? Esa cualidad que caracteriza esa forma de ser que distingue a esa persona, que la graba y que cada uno puede conocer de esa persona. Así que es importante eso, porque a veces usted puede conocer a alguien, pero no, usted puede conocer el nombre. Sí, yo conozco a fulano, pero no conocer su carácter. Y el carácter es prácticamente su personalidad. Es quién es esa persona. Y entonces estamos bien importante sabiendo que el carácter es lo que identifica a un ser humano. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver algunos atributos del carácter de Dios. Esto es lo que describe a Dios, lo que marca a Dios. Lo conocemos por su carácter. Número uno, estos son algunos porque el carácter de Dios es vasto. Número uno, su amor, su misericordia, su fidelidad, su paciencia, su poder, su presencia, su gloria, su santidad, su omnisciencia, su justicia, su integridad, su voluntad, su palabra, su ira y su sabiduría. Estos son algunos, yo busqué 17, pero hay muchos más características del carácter, ¿verdad? Puntos, atributos del carácter de Dios. Y entonces, en esto tenemos que entenderlo, porque si usted no conoce estos atributos de Dios, usted no conoce a Dios. Usted simplemente conoce de un nombre, tuvo una experiencia, pero ¿cómo puede llegar a conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad, la paciencia, el poder, la presencia, la gloria, la santidad, la omnisciencia, su justicia, su integridad, su voluntad, su palabra, su ira, su sabiduría? ¿Cómo? A través de la palabra. Por eso es que hay cristianos que llevan 20, 30 años de convertidos, pero no conocen el carácter de Dios. Cuando viene la prueba, son movidos porque no saben cómo Dios va a reaccionar cuando ellos están en prueba. No conocen su paciencia, no conocen la misericordia de Dios, no conocen su justicia, no conocen su sabiduría, no conocen la misericordia, no conocen la ira, no conocen su integridad, su voluntad. Y entonces están perdidos en un mundo oscuro. Entonces es importante que conozcamos. Vamos al primer verso. Vamos al primer verso para que veamos uno de esos atributos de Dios. Vamos a verlo allá. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y el verso 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oye, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, aquí es donde muchos se confunden pensando, bueno, Dios, el Dios del antiguo pacto es el Dios diferente, es un Dios diferente en el nuevo pacto. No es diferente, cuidado.
Dios nunca ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, nunca ha cambiado. No hay sombra de variación en Él. Lo que Él cambió fue el pacto. Eso sí, cambió el pacto. Hubo un pacto defectuoso y vino un pacto mejor establecido sobre mejores promesas. Eso sí, todo cambió en el pacto. Pero Dios no cambia. Su carácter no cambia. Su amor no deja de ser. Su misericordia, su justicia, su santidad, su perfección, su poder, su omnisciencia, su sabiduría. Oh, no, mi hermano. Eso no cambia, pase lo que pase. Entonces, uno de los versos dice, no hay mudanza ni sombra de variación en Él. Esto significa que usted puede ir a Él lunes y cuando vaya a orar el viernes es el mismo Dios, no ha cambiado. Por eso es que usted puede, cuando usted conoce el corazón de Dios, cuando usted conoce el carácter de Dios, usted no tiene miedo. Miedo tenemos nosotros a los seres humanos aquí. Ay, ¿cómo me responderá mi marido? ¿Cómo estará mi mujer cuando yo llegue allí hoy? ¿Cómo estará el jefe del trabajo cuando sepa que llegué tarde? ¿Cómo estará fulano? ¿Cómo estará mi hijo? Porque usted no sabe la reacción que esa persona va a tener hacia lo que usted le va a decir o hacia la noticia que le va a dar. Pero cuando usted sabe que en Dios no hay sombra de variación ni mudanza, usted puede acercarse a Él confiadamente, al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra característica, otra cualidad del carácter de Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos allá. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y el verso 11 al 13. 11 al 13. Dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Oye, y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjate, Dios, aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Su fidelidad no cambia porque su carácter, su naturaleza no le permite negarse a Él mismo. Él no puede violentar lo que Él mismo dijo. Por eso es que el carácter de Dios nunca cambia. Nuestro carácter va cambiando. Nosotros tenemos experiencias y nuestro carácter se va formando de acuerdo a las experiencias que tenemos en la vida. Hay mujeres o hombres que parece que cambian su carácter, va cambiando porque tuvieron un primer divorcio o tuvieron un abuso, ¿verdad? O alguien abusó sexualmente o alguien abusó de palabras o emocionalmente, o tuvieron una mala experiencia en la justicia o una mala experiencia con el maestro, no sé. Yo sé que las experiencias que te han rodeado durante toda tu vida te han marcado y han creado un carácter en tu vida. Y entonces tu carácter es la reacción, cómo tú reaccionas, cómo tú te distingues, cómo tú te dejas marcar, cómo los demás te ven a ti en momentos de prueba y de necesidad. Pero Dios no cambia. Dice, aunque nosotros somos infieles, Él no va a cambiar. Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Por eso es que cuando tú eres infiel, tú puedes acercarte al trono de la gracia y saber que Él te va a recibir. Si vienes con un corazón arrepentido. Porque si vienes con el corazón altivo y también conoces que Dios tiene ira. Ay, pastor, pero es que dice la Biblia que Dios no me ha puesto para ira. Sí, es cierto, Dios no nos ha puesto para ira eterna. Pero la ira de Dios se puede manifestar cuando no caminamos en el Espíritu. Sí, porque dice que si andamos en la carne, entonces vamos a recibir las consecuencias, no vamos a heredar en este reino. No te creas que si tú andas en la carne, en las pasiones desordenadas, Dios te va a decir, oh, qué lindo, cómo te amo, mi amor. Sigue así que como quiera que tú vivas, yo te voy a amar y te voy a dar la recompensa que ya tengo preparada para ti. Eso no es así. Su carácter no cambia. Pero si tú no reaccionas con su amor, con su misericordia, con su fidelidad, con su paciencia, entonces se manifiesta su poder, se manifiesta su disciplina, se manifiesta su ira, su corrección y hasta su azote. Porque es que Dios es santo. Dios no juega con eso. Hay gente, hay hasta pastores penosamente que se creen que como ya cambiamos el pacto, yo estoy en un pacto nuevo, como que Dios se hace loco.
Como que Dios dice, no, olvídense, coman y beban que mañana morirán y yo no me hago, yo pasé por alto todos sus pecados y yo no me contristo, yo no me apago dentro de ustedes, sigan por ahí viviendo en la carne con 3, 4, 5 mujeres, con vicios, con pasiones desordenadas, que como quiera yo los lleno del Espíritu Santo. No, mi hermano, eso no es así. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. No apaguéis al Espíritu de Dios. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Hermano, tenemos que conocer el carácter de Dios para serle agradable. Sea que vivamos o que muramos, seamos agradables al Señor. Necesitamos conocer el carácter de Dios para no dejar movernos por las circunstancias de la vida. Penosamente hay personas que no conocen el carácter de Dios. Y están, ¿qué dirá el Señor? Y el Señor y ahora. Yo creo que el Señor me dejó. Y yo creo que no conocen el carácter. Te tiene que conocer. Mira otra cualidad del carácter de Dios. Hebreos. Vamos allá. Hebreos capítulo 6. El pastor me está ayudando ahí, el pastor Eladio, con los versos. Hebreos capítulo 6. Vamos allá. Y el verso 17. Dice, por lo tanto, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Mire este lado, este rasgo. Observen este ángulo del carácter de Dios. La inmutabilidad de su consejo. Mira, este es el consejo de Dios, su palabra. Dice que es inmutable. ¿Tú sabes lo que significa inmutable? Ponga ahí otra palabra. A ver, Neri, otra palabra para inmutable. ¿Quién me puede dar otra palabra para inmutable? Porque hay mucha gente que no conoce esa palabra. ¿Y de dónde? ¿De qué diccionario saldrá ese léxico? Eso tiene, mire, inmutabilidad. Una persona que muta es una persona que cambia. Pues una persona inmutable es que no cambia. No hay mutaciones, no se va mutando, no va cambiando. Dios es inmutable y su consejo, mudar. Perfecto, Pastor Eladio, gracias. Dios no muda. Dios no cambia. Dios no, hoy es una cosa y mañana es otra. Dios no deja de ser. Su consejo es para siempre. Entonces dice, para darle tranquilidad a los herederos, dice, de la promesa, mostró la inmutabilidad de su consejo y además de eso, interpuso juramento inalterable. Gracias, Nerio. Inmutable es inalterable, que no se altera. Tú te alteras con una noticia, Dios no se altera. Dios no sufre de ataques al corazón. Él es inalterable. Su ánimo. Nosotros acá somos humanos y nos alteramos por las cosas. Él es constante siempre. No muda. Entonces, verso 18. Para que por dos cosas inmutables. Oye, su consejo y el juramento. Imagínate. Su consejo para que tú y yo tuviéramos una confianza. ¿Verdad? Que a los herederos que Dios quiso mostrarnos a nosotros una seguridad, nos interpuso la inmutabilidad de su consejo que no cambia y encima de eso lo juró. Imagínate que cuando alguien jura, hablando socialmente, ¿verdad? Hablando humanamente, cuando alguien te dice, mira, yo lo juro, que dice así, eso como que toma un peso, algunos abusan de eso, pero se supone que cuando una persona dice eso está diciendo la verdad. Pues Dios lo juró. No había nadie mayor que él. Lo juro por mí mismo que mi consejo no va a cambiar. Hermano, el consejo de Dios no cambia. Usted se puede aferrar de eso. Bueno, mira cómo dice aquí. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Ponga ahí, es imposible que Dios mienta. Póngalo porque eso te va a sanar. Yo quiero verte ahí poniéndolo. Ponga ahí, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. Oye, muchos no tienen ese fortísimo consuelo. Tienen consuelo, pero no el fortísimo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de los otros. Oye, verso 19. De la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Aleluya. Oye, cuando tú te aferras, cuando tú
te amarras, te agarras, no sé cómo lo quieras llamar, te adhieres al inalterable consejo de Dios, al inmutable consejo de Dios, al juramento que Él interpuso y a saber que Dios no miente, eso es un ancla que llega hasta dentro del velo y coge tu alma, coge tus emociones y las amarra. Tú sabes, cuando un barco, un crucero pone el ancla, no hay viento que lo mueva porque está anclado. Hay cristianos que han logrado anclarse en la palabra de Dios y no los mueve ningún huracán los mueve. Cuando tu alma está anclada en estas tres cosas, en el carácter de Dios, en el fortísimo consuelo, en la inmutabilidad de su consejo, en el juramento de Dios, en que Dios no miente, en que Dios no tiene sombra de variación, que Dios no cambia, en que Dios no puede negarse a sí mismo. Cuando usted se amarra y se adhiere a esa palabra, a esa verdad de Dios, al carácter de Dios, usted, hermano, puede sobrepasar cualquier viento que venga, cualquier huracán, cualquier prueba. Puedes estar en el mismo foso de los leones. Puedes estar en el mismo horno de fuego ardiente. Puedes estar delante del mar rojo con los enemigos y los egipcios detrás y estás confiado que Dios va a estar contigo. Aleluya, gloria a Dios. Ya es tiempo que se manifiesten los hijos de Dios aprobados. Ya es tiempo que se manifiesten esa iglesia madura de Dios. No esa iglesia niña que está movida por todo viento de doctrina. Esa iglesia movida por emociones. Esa iglesia movida por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. Y no por lo que dice la palabra. Aleluya. ¿Dónde están esos elegidos? ¿Dónde están esos reyes y sacerdotes? ¿Dónde están los que de verdad están llamados a reinar en vida sobre la muerte, sobre ángeles, sobre principados, sobre potestades, sobre persecución, sobre peligro, sobre espada? ¿Dónde están esos elegidos? ¿Dónde están los que confían en el carácter de Dios? Los que pueden dar testimonio. Aleluya, los que dan testimonios en su familia, en su casa, en su trabajo, en su vecindario, en su comunidad, de que aman al Señor por sobre todas las cosas. Mire, cuando usted le cree a Dios, el carácter de Cristo, el carácter de Dios, comienza a reflejarse en tu carácter. Y a eso vamos. A eso vamos. Cuando sabemos y entendemos que Dios no cambia ni muda, es entonces cuando podemos confiar en Él y en su palabra. Cuando conocemos a Dios y a su carácter, nada de los que ven nuestros ojos, ni oyen nuestros oídos, nos harán mover ni cambiar de ánimo, pues le conocemos. Conocer el carácter de Dios es conocer la victoria, es conocer a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, tú conoces el carácter de Dios. Y vuelvo a decir lo mismo. No digas que el carácter de Dios es uno en el antiguo pacto y en el otro se hace el loco. No, Dios no cambia su carácter. Cambió el pacto, pero su carácter no. Sus atributos no cambian. Te lo dije, no puede mudar. Es inmutable su consejo. No tiene sombra de variación. No varía. Aquí nosotros variamos, pero Dios no. Él nunca deja de ser. Entonces, en esta última parte, es importante, entiende bien lo que quiero hablar en este momento. Cuando usted entiende el carácter de Dios y usted entiende que pase lo que usted esté pasando, la prueba que esté pasando, usted sabe que Dios está de su lado. Usted sabe que va a haber una salida. Usted sabe que Dios no lo va a desamparar. Cuando usted conoce el carácter de Dios, oye, empiezas tú a reflejar el carácter de Dios. Entonces, Cristo comienza a ser formado en ti. Y otros empiezan a ver el carácter de Dios en ti. Y empiezan a conocer a Dios por tu testimonio. Y empiezan a decir, yo quiero ese Dios que tú vives. Yo quiero ese Dios que tú reflejas. Yo quiero ese Dios en el que tú crees. Yo quiero en ese Dios en el que tú te amparas. Porque estamos siendo la sal de la tierra. Estamos manifestando en todo lugar el olor de su conocimiento. Mira lo que hizo Jesús allá en Juan. Mira lo que estoy hablándole en este preciso verso. Juan 11, 41 al 43. Miren qué interesante. Jesús llega, le mandan a decir que su amigo Lázaro, casi su hermano, estaba enfermo de muerte. Y entonces
él está con los discípulos y en vez de regresar inmediatamente esperó 4 días. Y cuando llegó, pues imagínense, ya se había muerto Lázaro, ya hasta mal olor tenía. Y su hermana, la hermana de Lázaro, le recriminó, pero maestro, tú vienes ahora, ya, si te lo dijimos hace 4 días, ¿por qué vienes ahora? Y entonces Jesús, como Jesús conocía el carácter del Padre, él estaba tranquilo, tranquilo que él va a resucitar, él va a vivir. Y ella, como no tenía su mente en las cosas de arriba, dijo, bueno, sí, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Y entonces él decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces mira lo que él dijo en el verso 21. Jesús dice, entonces quitaron la piedra, porque Jesús le dijo quitar la piedra, de donde había sido puesto el primero, y había sido puesto el muerto, Lázaro. Y Jesús, oye, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, mira lo que dijo Jesús, gracias te doy por haberme oído. Jesús sabía que el Padre lo había escuchado. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Miren qué seguridad tenía Jesús. Yo sé que tú me oyes, pero lo estoy diciendo por esta gente para testimonio de ellos y ellos también crean. La pregunta es, hermano, ¿crees tú que Dios te oye en tus oraciones? ¿Crees tú que Dios te escucha así como escuchó a Jesús cuando él estaba en la tierra? ¿O no estás seguro de que Dios oye la oración del justo? Si no estás seguro, vas a reaccionar como Marta y como María. Pero tú tienes que estar seguro de conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, hermano, y lo conocemos a través de la palabra. Por eso es que son estas transmisiones, estos estudios para que conozcamos a Dios. Esto no es un jueguito de que el pastor está llenando un tiempo con un pianito ahí y 2 o 3 versos para entretenerlos. No, mi hermano, yo no hago esto para entretenerme. Para entretenerme hay otras cosas que puedo hacer. Este es el reino de Dios. Esta es nuestra comida. Este es nuestro alimento. Usted no puede vivir simplemente de arroz con frijoles. Y no tengo nada en contra de eso. Me encantan los frijoles y el arroz. Y si le añade tostones y aguacate, mejor. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un alimento sólido para tu alma. Que cuando venga el viento no te mueva. Qué feo se ve una persona que conoce al Señor hace 30 años y cuando está en prueba, ¡ah! ¿Qué le pasó? No sé, tengo un dolor de cabeza. Se ahoga en un vaso de agua. Oh, pero qué lindo ver un bendecido o una bendecida que aunque está pasando en valle de sombra de muerte, está fortalecido. Que aunque esté llorando, afligida su alma, oh, tiene un ancla. Esa alma tiene un ancla ahí por dentro y le dice, oh, como decía David, mi alma está llorando, mi alma se siente abatida, pero confiaré en ti, en tu gracia y en tu misericordia. Así es que tenemos que actuar nosotros. Mira cómo dice ya, para ir terminando, Jeremías. Qué lindo este verso, me encantó. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¡Aleluya! ¿Conoces tú a Dios? ¿O te alabas, te glorías en tu sabiduría, en tu valentía, en tu riqueza, en tu negocio, en tu producto, en tu cuerpo? No, el que se vaya a alabar, dice la palabra, alábese en esto, en conocerme y en entenderme. ¿Entiendes tú a Dios? ¿Conoces tú el carácter de Dios? Qué lindo cuando un padre ve a un hijo que dice, yo conozco a mi padre, yo sé cómo va a reaccionar mi padre, yo conozco a mi madre, yo sé cómo va a reaccionar mi madre. Porque la conoce, porque lo conoce.
Pues Dios se siente bien cuando le conocemos y cuando sabemos cómo Él va a reaccionar y cuando lo entendemos a Él. Mira cómo dice la palabra en Oseas capítulo 6. Miren qué lindo, Oseas 6:1. Venid y volvamos al Señor, porque arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Algunos hasta ahí no entienden a Dios. Tú sabes que Dios es el que hiere, no es el diablo. El diablo ya dejó de ser, ya fue destruido. Dios hiere y después va y te cura. Él es el que trae la guerra y después trae la paz. ¿Quién será aquel que diga que de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Ah, no, pastor, lo bueno es de Dios y lo malo es del diablo. El diablo fue destruido. Lo malo sale de tu carne. Todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar de la carne. Pero si tú operas en la carne, tú vas a ver lo malo de Dios. Tú vas a ver los enemigos que Dios tiene. Las avispas, el antiguo pacto le llama las avispas de Dios. Su ejército, su grande ejército, que cuando Dios te envía ese ejército, te destruyen. Él te hiere, pero cuando te arrepientes, te cura. Él mismo trae la cura. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto sucedió ya en la cruz. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Y ya Él nos dio vida. Ahora mira lo que pasa después que Él nos salvó. Después que tenemos vida en Cristo, mira lo que pasa. Oye, verso 3. Y conoceremos. Esto es después de ser salvo. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tarde y temprana a la tierra. Así es la vida del justo. Por eso la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pues cuando tú resucitaste juntamente con Cristo, ahora que el Espíritu Santo está en ti, proseguimos. El próximo paso es comenzar a conocer y a entender a Dios. Tú tienes que conocerlo y se conoce en la palabra, no se conoce en las novelas. Usted no va a conocer a Dios en las películas. Usted no va a conocer a Dios en el fútbol. El fútbol está bien para entretenerse y las películas para entretenernos, pero usted quiere conocer a Dios, es en su palabra y tiene que meterse desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Y conoceremos y proseguiremos en conocer. Por eso Pablo decía, yo oro para que entiendan, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Hay que conocer a Cristo, porque Cristo es quien revela al Padre. Cristo es quien revela lo oculto de Dios, porque a Dios nadie lo vio, pero lo vimos en Cristo. Y Cristo es Dios encarnado. ¿Cómo conocemos el carácter de Dios? Cuando conoces a Cristo, cuando conoces su amor. Por eso Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay en vosotros, dijo Pablo, este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo como Dios, se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. Qué grande ejemplo nos dio de servicio, de humillación. Oh hermano, ¿conoces tú el carácter de Dios? ¿O conoces tú a un Dios vengativo y no conoces su misericordia? Porque dice la Biblia que su benignidad, Romanos 2, su benignidad nos guía, nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué conoces tú de Dios hasta hoy? ¿Conoces su santidad, que Él es santo, que Él no tranza con el pecado? ¿Conoces tú su integridad, su omnisciencia, su sabiduría, su integridad, su fidelidad? ¿Conoces tú su presencia, su gloria? ¿O solo conoces que Él está sentado y tiene ángeles que le sirven? No, hermano, hay que conocer el carácter de Dios. Y con esto termino. Lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Los Gálatas no conocían el carácter de Dios. Los Gálatas no conocían. Habían sido salvos, pero habían sido movidos por todo viento de doctrina.
Por eso él le dijo, ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Dónde estaba la certeza y la convicción que ustedes tenían al principio? Cuando yo vine aquí, ustedes me hubieran dado hasta sus propios ojos. Ustedes me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo me recibieron. Y ahora me voy para un viajecito y los veo que los han movido unos carnales que quieren circuncidarlos. Ojalá se los corten. Así dijo Pablo. Ojalá que se los mutilen a todos ellos. Porque están pisoteando la gracia de Cristo. ¿Por qué después de estar salvos vuelven a los débiles y pobres rudimentos? Hermano, si el carácter de Dios es que Él no cambia y Él puso un pacto mejor sobre mejores promesas, ¿para que usted va a volver atrás a los rudimentos y a la ley? No. Y Él tuvo que decirle allá a los Gálatas, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, cuando Cristo no es formado en ti, su carácter no es formado, eres movido. Eres movido por todo viento de doctrina. Pero cuando Cristo se forma en ti, hermano, cuando el carácter de Cristo, oye, cuando las mismas cualidades. Porque cualquiera dice, oh, yo soy como Él, el que se une en un espíritu con Él, aleluya. Yo y Cristo somos uno. Yo me senté con Él en lugares celestiales, yo tengo su santidad. Eso es una palabrería y eso está bien. Pero vamos a traerlo a la vivencia. Vamos a ver si se ha manifestado ese carácter de Cristo. Si se ha permeado, si se está manifestando en tu diario vivir la paciencia de Cristo. Si se está manifestando en ti la santidad de Cristo. Si se está manifestando en ti la misericordia de Cristo. Ahí es que se sabe, porque cualquiera lo dice. El mismo profeta dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Conoces tú a Dios? Muchos han naufragado a la fe, simplemente porque no han conocido el carácter de Dios. No conocen a Dios. No conocen su misericordia. No conocen su amor, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios. Han minimizado a un Dios y lo han hecho un Dios de madera, un Dios humano, un Dios limitado, un Dios con una descripción de debilidad y de humana sabiduría. No, mi hermano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no ha dejado de ser el mismo Dios que creó el universo y que sacó al pueblo de Egipto y que manifestó su gloria en los profetas. Es el mismo Dios que hoy vive en nosotros por su Espíritu Santo y nos ha guiado a toda verdad y nos redarguye y nos constriñe y nos anhela con celo. Aleluya. Yo en esta mañana, hermano, yo te insto a que dejes ya la niñez. Conoce al Padre, conócelo a través de Cristo. Conoce a Dios, conoce su carácter, conoce los límites de Dios, conoce su disciplina, conoce su justicia, conoce su santidad, su amor, su poder, su eternidad. Oh, hermano, cuando tú conoces a Dios, cuando conoces su carácter, créame que vas a descansar, vas a entrar en el reposo de Dios. Y aunque venga la tormenta que venga, vas a creerle a Dios. Y si Dios dijo, pasemos al otro lado, ¿sabes lo que vas a hacer? Te vas a meter en el barquito y aunque venga la tormenta, vas a dormir, porque tú le crees a Dios. Quiero orar por ti en esta ocasión. No sé qué es lo que estás viviendo, pero yo quiero declarar sobre ti la manifestación de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. Por eso Pablo dijo, yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, para que conozcas la esperanza a lo cual has sido llamado. Hay cristianos que no conocen la esperanza a lo cual han sido llamados. Se ven cristianos de orilla, cristianos de segunda categoría. No, hermano, usted no es cristiano de segunda categoría. Usted fue tan bendecido que lo sentaron juntamente con Él en lugares celestiales. Pues si usted está sentado ahí, compórtase como uno que está sentado al lado de Él. Compórtase como uno que tiene ángeles a su servicio. Compórtese, manifiéstese en este mundo, condúzcase como uno que sabe que la presencia de Dios vive en él.
Y que lo que tú dices, hay muerte y hay vida. Condúcete, procede de esa manera, con esa conciencia, con esa certeza de la mente de Cristo en ti. Y vas a ver que vas a reinar en vida sobre toda circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro los ojos del entendimiento de muchos